En medio de una noche oscura, a ver, ¿tú has pasado en algún momento por noches oscuras? Estoy hablando físicamente, porque espiritualmente yo creo que todos hemos pasado por momentos críticos y difíciles, pero estamos hablando físicamente. ¿Has pasado alguna vez por lugares oscuros? Seguramente sí. ¿Has pasado por momentos difíciles? Seguramente sí. Entonces, digámosle al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude a entender la palabra de Dios. En medio de una noche difícil, tú vas caminando y no puedes caminar. Una noche oscura, totalmente oscura, tú no ves para dónde vas. Tú no ves, te puedes tropezar. De pronto ves, pero con esfuerzo. Pero qué alivio es cuando viene un carro de pronto que se va acercando y tiene las luces prendidas. ¿Qué pasa? Algo se ilumina y alcanzo a mejorar la visión, puedo ver mejor por dónde me estoy acercando, hacia dónde voy, y nos alegramos de que esa luz se acerque. Espiritualmente pasa algo similar. Este mundo está lleno de oscuridad espiritual. Este mundo puede estar a las 12 del día, estar tú en plena luz del sol, pero la tierra está en completa oscuridad. ¿Amén? Entonces es necesario que entendamos eso, que la tierra está en oscuridad, pero que el Espíritu Santo anhela buscar tu corazón y anhela obrar en tu corazón. El deseo de Dios es que tú estés alerta a tu caminar y que estés bien despierto. Cuando una persona camina sin Jesús, está en plena oscuridad y necesita la luz. ¿Cierto que la luz es necesaria? Para caminar, si apagamos totalmente las luces en este momento, se oscurece todo esto. Y tú vas a caminar y te puedes tropezar con la silla. De pronto estás medio ubicado por lo que has visto antes, pero podrías tropezar. Pensemos en un terreno escabroso, bien oscuro. Fácilmente nos podemos caer. Fácilmente podemos caer a un hoyo. Espiritualmente pasa lo mismo. Una persona que no tiene la luz puede ir al abismo. La luz es Jesús. ¿Cuántos decimos amén? A ver, todos bien atentos, y les pido el favor que estemos todos en la silla, que nadie se esté moviendo, que todos estemos atentos a la palabra de Dios. Así no me distraen a mí tampoco. Entonces nos disponemos a crecer con la palabra de Dios, a escuchar la palabra y a recibirla en nuestro corazón. ¿Está bien? Diga conmigo, me dispongo a oír la palabra y a recibirla en mi corazón. ¿Para qué? Diga, para poder caminar. Porque una persona que no tiene conocimiento de esa luz, pues está ciego. Y una persona ciega tropieza fácilmente. Entonces, Dios nos llama a esta hora a mirar esto, que necesitamos en un mundo de tinieblas conocer la luz. Y Jesús es la luz. Y para conocer esa luz, diga conmigo, hay que conocer la palabra de Dios. Nadie puede decir que conoce al Señor, que conoce a Dios, que conoce a Jesús, por lo que le enseñaron desde niño y por repetición. Jesús no es una tradición, ni es una repetición, ni es una religión. Jesús es Dios y está vivo. Y es real para aquel que quiera caminar con Él. Para el que no, es lejano. Para el que no, es como un Dios de distancia. Pero para el que realmente se compromete y anhela conocerlo, Él está ahí para enseñar de continuo, todos los días quién es Él. No hay un solo día que tú te dispongas y no aprendas algo nuevo, porque Dios está ahí tan vivo y tan fresco para poder revelarse a cada persona que lo desee. Amén. Entonces, es necesario, diga conmigo, conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿cuál es el tema entonces de esta noche? Diga conmigo. Es importante leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es luz. Y para poder conocer a Jesús, que es la luz, tenemos que conocer la palabra. No es de oídas solamente. Debemos conocer la palabra para conocerlo a Él también. Amén. Salmo 119, 105, dice la palabra de Dios. A ver, todos juntos enfocados en la palabra.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera es a mi camino. Lámpara. ¿Qué es una lámpara? Lámpara es una vasija que está adecuada precisamente para tener un combustible o algo eléctrico que haga reproducir o hacer aparecer luz. La lámpara, según el griego, que es de donde viene esta palabra original, quiere decir antorcha. Y la antorcha ha sido usada mundialmente para levantarla en lo alto. La antorcha no se hizo para dejarla en el piso, debajo de la cama o debajo de un sitio y escondida. La antorcha se levanta para mostrarla en lo alto. Amén. Igual es la palabra de Dios. Dios desea que la palabra para ti y para mí sea esa antorcha encendida que se levanta. La palabra de Dios es una fuente de orientación. Por eso dice, es una lámpara a mis pies. Una persona puede ir en la más tremenda oscuridad, pero si lleva una lámpara, está pisando seguro por donde va. Sabe exactamente, aquí tengo que poner el pie porque mire, allá a este lado hay un hueco. Entonces sabe colocarlo porque hay una luz que te está alumbrando. Tú estás llevando esa lámpara. Amén. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que la palabra direcciona, la palabra dirige, es una fuente de orientación, es una fuente de dirección, es una fuente de vida. ¿Para qué? Para toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. ¿Quién creó el universo? Dios. Y la palabra de Dios es su pensamiento. ¿A ti te importa conocer el pensamiento de Dios? ¿Del que te creó? ¿Cuánta gente subestima la palabra de Dios? Y no le importa, prefiere meterla a un cajón y decir cuando tenga tiempo. Cuando una persona dice, no tengo tiempo para leer la palabra, está diciendo, no tengo tiempo para vivir. Porque la palabra de Dios es vida. Y el que anula la palabra y la esconde y la deja para cuando tenga tiempo, está muriéndose, está muerto. Así venga un templo cristiano. La palabra de Dios es necesaria para todos nosotros. Diga conmigo, la palabra de Dios es la fuente de vida que Dios ha dejado para que todos los seres humanos salgamos de la oscuridad más terrible. Nos preguntamos por qué tanto caos en la familia, por qué tanta lucha, por qué tantas divisiones, por qué tantos vicios, tantas cosas, por desconocimiento de la palabra de Dios. El que va conociendo de verdad la palabra y la va atesorando en su corazón, va cambiando de caminar, va cambiando de caminar. Una persona puede venir coja al caminar con Dios, pero si se agarra de Dios y lleva esa palabra, esa lámpara en su caminar, sus pies empiezan a ser enderezados. Y si antes por su cojera se iba a salir, iba a caerse aquí, empieza a enderezar el Señor mismo esa cojera y va a caminar por el camino derecho. Porque hay caminos que parecen derechos y hay muchos y parecen buenísimos, pero al final son caminos de ¿qué? De muerte, pero en el momento parecían deliciosos. En el momento eran los mejores, los más buenos. No tuve que pensarlo, sencillamente lo decidí, ni lo pensé, ni le consulté a Dios. Era mi deseo, era mi voluntad. Pero cuando alguien camina con la lámpara, de pronto se equivocó antes en el camino. Pero si empieza a amar esa lámpara, empieza a caminar diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Dios te creó a ti, me creó a mí. ¿Cómo no interesarnos por conocerlo? ¿A quién? A ese que nos creó y que tiene el control de todo. Que sabe cuándo venimos y cuándo nos vamos. Que sabe qué plan precioso y perfecto tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de Dios, diga conmigo, es el manual que Dios le dejó al hombre para saber vivir en la tierra. Dile al que está al lado. La palabra es el manual que Dios dejó para ti, para que tú aprendas a vivir mejor, para que aprendamos a vivir en esta tierra. Amén. Como lo decimos, diga la palabra de Dios
Es el manual que Dios dejó para mí, para que yo viva cada día mejor. ¿Cuántos decimos amén? Isaías 48 dice la Biblia. En Isaías 48, ¿qué dice la palabra de Dios? Sécase la hierba. A ver, el coro de que todos leemos. Sécase la hierba y marchítese la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Para cuándo permanece la palabra? Para siempre. Pero las flores, qué lindas son y nos traen un ramo de flores. ¿Qué pasa con esa belleza? Poco a poco se va agotando y se marchitan. A los 8, 15 días, un mes, ya no están. Eran tan lindas, pero desaparecieron. Así Dios utiliza estos ejemplos naturales para enseñarnos los espirituales. Así podrá pasar todo lo de esta tierra, pero su palabra nunca pasará. Así vengan temporadas, nuevas generaciones, nueva tecnología, avances, cambios, culturas diferentes. La palabra de Dios es una sola, generación tras generación. Diga conmigo, y no cambia. Dile, la palabra de Dios es perfecta. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es perfecta? La palabra de Dios es perfecta, es infalible. ¿Y qué quiere decir infalible? Que no tiene ni un error. No tiene ni un error. Es superior a la conciencia, superior a la razón del ser humano. Es parte del canon doctrinal de las asambleas de Dios, también a nivel mundial. ¿Qué? Esto. Creer que la palabra es la palabra infalible del único Dios verdadero que no cambia. De uno solo, porque todo el mundo tiene dioses, pero no hay sino uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas diferentes, manifestadas como uno único Dios verdadero. Aplaudamos al Señor. Dios es real y es bueno. Permanece para siempre y su palabra, diga conmigo, dilo conmigo, también permanece para siempre. Su palabra permanece. Bueno, pero en mí no se cumple la palabra. La palabra se está cumpliendo todos los días en todo el mundo. Así la persona no se dé cuenta. ¿Va en pro o va en contra? Pero la palabra se está cumpliendo en todo ser humano. ¿Cómo así? Si yo ni la conozco, por eso se está cumpliendo también. Por no conocerla. Para el que la conoce y para el que no, la palabra se va cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito al dejar la palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios de dejarnos un manual en la tierra? Y Él tiene el control de todo. ¿Para qué nos dejó la Biblia? El propósito de Dios es el siguiente. Lo puedes anotar. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Ese es el propósito de Dios al dejar su palabra en la tierra para todo ser humano de todas las generaciones y de toda raza, lengua y color y diversa nación. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16, 17? A ver, leámoslo juntitos. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Volvemos a leerla desde el principio. Dice la Biblia, toda, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué es? Dice, es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, o sea, para confrontar a alguien. Para ayudarle a ver, ojo, esto no está bien lo que tú estás haciendo. No estás viviendo correctamente. Mira la palabra lo que está diciendo. Eso es redarguir. Para corregirnos también a nosotros mismos, pero también a otros. Para instruir en lo correcto, para enseñar es de esta manera el camino. Es de esta manera como se debe vivir. ¿Y qué más? ¿Por qué Dios dejó eso? Tiene un propósito. ¿Cuál? Que el hombre sea como todos los hombres. Dice, ¿a fin de que quién? El hombre de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto. Perfecto. Sí, Señor. Esa es la meta contigo y conmigo. Llegar a ser perfectos en las manos de Dios. Dice, perfecto y bien preparado para toda buena obra. Por eso estamos invitando al empoderanos. Porque allá nos seguimos fortaleciendo todos, de bien en adelante.
nos seguimos preparando, nos seguimos capacitando. ¿Para qué? Para que el Señor pueda utilizarnos. El que no se disponga a esa preparación, pues no está capacitado para servir en este nuevo tiempo, porque cada año es un nuevo tiempo. Amén. Entonces, qué bueno acatar esa voz que Dios desea cada día traer su palabra a tu corazón y al mío para perfeccionarnos y para transformarnos y utilizarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, el propósito de Dios, según este versículo, tiene 4 puntos generales. 1, Dios se da a conocer quién es Él. A través de toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, Él se da a conocer. 2, Él desea mostrarnos a todos los seres humanos cómo ser salvos. Y nos muestra, no es por obras de nadie, para que nadie se gloríe, no es por religiones, no es por nada de esas cosas, dice, es por la fe. ¿En qué? En su gracia salvadora a través de su Hijo. Y 3, nos dice también que el propósito de Dios es mostrarnos exactamente cómo vivir en la tierra. ¿Cuántas veces creemos estar haciendo bien? Y frente a la palabra nos encontramos con que eso que creíamos que estaba bien está mal. Con que esa manera de corregir al hijo está mal. Con que esa manera de tratar al esposo o a la esposa no es la correcta. ¿Y dónde la encontramos? Diga conmigo, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Hay otro libro tan perfecto como este? No. Libros han habido que han durado tiempo siendo famosos, como El Quijote de la Mancha, en Colombia, como 100 años de soledad, y muchos otros. Ay, Romeo y Julieta, La Ilíada, La Odisea, todos esos libros han quedado en la historia hasta cierto punto, pero no afectan la vida de nadie. Se pueden leer como una historia, literatura, pero compare esa literatura con la palabra de Dios. La literatura está muerta, la palabra de Dios está viva. ¿Cuántos alabamos a Dios? La palabra de Dios está viva, sigue viva. Gloria al Señor. ¿Y qué más nos enseña Dios? A través de la palabra, a servirle. ¿Quién es el primer servidor de la humanidad? Jesús. Jesús es el primer servidor. Él dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Y a todos sus hijos, no dice a 3 hijos, o de 100 llamo a 98. Todo el que es hijo es llamado a servirle. Nadie fue llamado a sentarse en la silla solo a escuchar. Primero somos formados con un propósito, servirle a Él. Y en ese servirle nos llama a compartirle a otros quién es Él, quién es Jesús, porque Dios nos ama a todos y desea ayudarnos a todos. Amén. ¿Cuántos vamos entendiendo qué es la palabra de Dios? El libro que normalmente teníamos. Desde niños, mis hijos, teníamos un libro allá de la Biblia, pero esa Biblia era un libro más del montón que teníamos, de matemática, español, sociales, uno más del montón. Hasta que un día Dios tocó nuestro corazón y nos hizo ver que ese libro todos lo necesitábamos. Todos, no era uno para toda la familia, cada uno, así como el cepillo de dientes es personal, también la Biblia es personal. Y un día, cuando este hijo tenía los 9 años de edad, el pastor Eliseo, sin ser pastor ni yo tampoco en ese tiempo, a todos nuestros hijos le compramos la palabra y ese fue un regalo especial para cada uno de ellos. Papá, no hay regalo más valioso que el ejemplo tuyo y la palabra de Dios en el corazón de un hijo. Alabamos al Señor. Dios es bueno. Hay mucho afán de regalar cosas a los hijos. Y la moda intenta abrir espacio y abrir los ojos a muchos para tratar de traerles tantas cosas a los niños. Pero Dios nos dice, tengan discernimiento. No todo lo que ofrece el mundo es para tus hijos. Podrán ser para el resto, pero no para los tuyos. No para los hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios va teniendo discernimiento para poder escoger. Amén. La moda, no toda la moda conviene. Habrán cosas buenas, modas en general, juegos, juguetes,
lo que sea, ropa, pero no todo conviene. Hay modas que en lugar de hacer bien, hacen mucho daño. Y tú y yo debemos tener discernimiento para saber elegir y no ser esclavos de lo que el mundo ofrece. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces, es necesario que entendamos que aunque muchos cierren la Biblia, Dios te llamó a ti a sacar la Biblia, a desempolvar la Biblia y a empezar a amar la palabra de Dios. En muchas casas dejan un libro abierto y a veces un libro muy grueso y muy grandote. Y pareciese, a mucha gente le pareciese, con esa palabra y ningún demonio llega a esta casa. Y el diablo no le importa ver un poco de hojas ahí. A él le importa ver que la Biblia se está cumpliendo y se está haciendo en el corazón de cada persona que vive en esa casa. Ahí sí le da temor. Un papel no le da temor, pero la palabra de Dios en el corazón de un hombre va transformando la vida, la mente, el lenguaje, la visión, el entendimiento, las acciones, todo. Y cambia el presente y el futuro eterno. La palabra de Dios cambia todo. Dilo conmigo, lo cambia todo. Pero si qué, diga, si llega a mi corazón. Si llega, ponte tu manita en el pecho y di, si llega a mi corazón, lo va transformando todo. Lo va transformando todo. Entonces, es necesario que entendamos eso. El nivel moral en que está hoy la sociedad. ¿Por qué será? Porque no se quiere oír la palabra. Y si alguien la oye, la quiere oír a pedazos. Este pedazo me conviene y lo tomo, pero este otro no. Me interesa esto de que Dios bendice mucho, pero esto de perdonar no me interesa. Me interesa esto de mantener la unidad, pero esto de reconocer mi falla y pedir perdón, yo no lo acepto. Me interesa esto de que Dios es proveedor, pero eso de traer la ofrenda y los diezmos, no, eso es muy difícil. La palabra es una sola, es completa, no es a pedazos. La palabra es una unidad temática dada por el cielo, donde Jesucristo es el centro. ¿Cuántos alabamos al Rey? Por esa palabra te la dio a ti, te la da para ti, para tu casa, para tu familia, para cada uno de nosotros. Nos da la palabra de Dios. Amén. Dios nos muestra por qué será que algunos no aceptan la palabra. Por eso mismo, porque es que en esta área de mi vida yo estoy como contento en esta parte como la estoy viviendo. Entonces la Biblia me está confrontando en esa línea, entonces yo más bien me hago a un lado. No miro mucho esa palabra. ¿Sabe por qué muchos hasta critican la palabra de Dios? Y hasta llegan a decir que Dios es equivocado. Porque la palabra tiene que ver con su propia vida. Y la palabra misma, dice la Biblia, que como es luz, saca todo a la luz. Entonces yo me quiero esconder de algo, pero estoy leyendo la palabra y me doy cuenta que es un espejo para mí, que Dios me está mostrando cómo soy, quién soy y cómo me toca cambiar todavía. Pero el que quiere leer la palabra a trozos no va a crecer nunca. Obedezco ciertas cosas, otras no las obedezco. Yo mando, pero no obedezco. Yo no mando a obedecerlo a Él. A todos sin excepción nos manda eso. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos manda a tener un corazón limpio. No, pero yo contra fulano si no puedo limpiarme. Todavía albergo esto. No, hay que limpiar el corazón. Porque el primero que es afectado es uno mismo. Lo conserva sucio. ¿Amén? Y la palabra de Dios, diga conmigo, es agua fresca. Que limpia, que limpia. Por eso es el milagro de transformación. Porque limpia. Es agua de vida. Amén. Y alguien realmente viene a la palabra y algo no le gusta, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos realmente que Dios obre en nuestra vida, venir con humildad y reconocerlo. Y decirle a Él, me cuesta trabajo, pues uno es sincero con Dios. Es prácticamente en mi fuerza es imposible cambiar esto, aceptar esto, perdonar esto. Con humildad, pero ayúdame, Señor, tu palabra me dice esto, yo no soy capaz. Yo no soy capaz de obedecer. Yo no soy capaz. No me gusta esto, sencillamente no. Pero Dios dice, hágalo. Alabamos a Dios. Dios juzga el pecado del hombre.
y nos llama y nos encuentra todos sucios, pero a través de su palabra, quien la acepte va siendo transformado. Quien no la acepte, pues seguirá estancado, no crecerá, no crecerá. Entonces Dios nos llama hoy a entender que el amor de Dios es incondicional y es para todos, y que la muestra está en San Juan 3:16. ¿Qué dice la palabra en ese versículo? ¿Qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, ¿qué pasa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios. La máxima expresión del amor está en la cruz. El Padre dio a su único Hijo perfecto. El resto hemos sido hijos injertados, adoptados, pero el único Hijo perfecto fue entregado. El que nunca falló, lo entregó. Entonces alguien podrá juzgar a Dios y decirle, te estás equivocando en esto que escribiste aquí. No, Dios no se ha equivocado, ni se va a equivocar nunca. Pero el diablo trae eso a la cabeza, Dios se está equivocando, pues nunca lo aceptes. ¿Quieres crecer espiritualmente? Métete eso en el corazón. Dios es bueno y nunca se ha equivocado, ni se va a equivocar contigo, jamás. ¿Cuántos dicen amén? Jamás. Nunca te va a hacer daño. Nunca te va a tentar con un pecado, nunca. Porque Dios es bueno, es santo. Él no va a traer maldad a tu vida. Quiere quitar la maldad de ti, de mí. ¿A través de qué? Diga, de la palabra de Dios. Entonces, recordemos algo. Frente a la palabra, cuando algo no nos gusta, seamos sinceros con el Señor y pidámosle misericordia a Dios. Y traigamos eso que nos cuesta, con amor, con humildad, y aceptemos el amor de Él porque Él nos quiere ayudar. Quien venga en humildad, Dios lo quiere ayudar. Cuando no se acepta, quiero seguir de esta manera mi vida, entonces el pecado se convierte en un obstáculo para que la persona tenga la bendición de Dios. Entonces recordemos eso. Dios a todos nos ama, pero nos llama a la obediencia. No acepta el pecado, nos encontró pecadores y empieza a cambiarnos. Y quiere cambiarnos en todo. ¿Amén? Y para eso hay que obedecerle. Me cuesta. Vengamos a Él, porque sí, a todos nos ha costado. A todos nos ha costado muchas cosas. Caminar con el Señor no ha sido fácil, pero de la mano de Él es posible. ¿Cuántos decimos amén? Recordemos entonces que hay consecuencias, diga conmigo, hay consecuencias por obedecer y hay consecuencias por desobedecer. Hay las dos cosas, consecuencias por obedecer y consecuencias por desobedecer. Tú y yo estamos en una de las dos, o obedezco o desobedezco. Pero ¿por qué si yo busco a Dios y todo? Sí, pero estamos cambiando la vida. Porque si la vida sigue igual y no me dispongo al cambio, entonces las consecuencias negativas seguirán contra mí, contra ti, contra tu casa. Pero si las vamos reconociendo con humildad ante el Señor y tomamos la decisión de cambiar de acuerdo a Él, entonces Dios nos va a ayudar y habrán consecuencias de bendición por causa de ese cambio. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo, diga conmigo, todo depende de mí. Dile al que está al lado, todo depende de ti. De que tú seas bendecido o que al contrario no te vaya muy bien. Depende de cada uno de nosotros, porque el Señor ya lo dispuso todo a través de su palabra. ¿Qué sucede? Otro punto. ¿Qué sucede al no leer la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando no se lee la palabra de Dios? Alguien puede decir, yo no tengo tiempo, pero ya les decía, decir eso es aceptar morirse espiritualmente, porque la palabra de Dios es la vida. Entonces, al no leerla, la persona está en ignorancia espiritual. Al no leerla, está desprotegida espiritualmente porque no la conoce. Al no leer la palabra, la persona está ciega porque no ha visto, no tiene la luz todavía, pero ve perfectamente físicamente, sí, pero espiritualmente no. Y al estar ciega, decide mal. Todas sus decisiones, la mayoría son erradas porque no conoce el pensamiento de Dios. Y cosas que le parecen muy buenas las decide, pero no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay ceguera. La persona que no lee la palabra de Dios
¿Cómo puede guiar a otra persona si está ciega? ¿Cómo puede guiar una persona ciega espiritualmente a un hijo? ¿Cómo puede orientar a su niño o a su niña? ¿Cómo puede ser un papá excelente o una madre excelente si no conoce la palabra de Dios? Cuando uno no ha conocido la palabra de Dios y no decide realmente vivirla de acuerdo a ella, diciendo uno que ama a sus hijos, empieza a hacerles daño. La propia vida, las propias decisiones, cosas que parecen tan normales, tan correctas, no son. No ese es el estilo que Dios quiere para ti ni para tu casa. Entonces Dios nos llama a conocer la palabra para poder actuar de acuerdo a ella. ¿Queremos ser excelentes esposas? Hay que conocer la palabra de Dios para actuar como Dios quiere. Excelentes esposos igualmente. Debemos tener relación a diario con la palabra de Dios. Queremos ser excelentes personas donde trabajamos, debemos conocer la palabra de Dios. Amén. Porque el enemigo se mueve en todos lados y la oferta llega. Pero si tú caminas con el temor de Dios en tu corazón por la palabra, entonces puedes poner un paro. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces, está una persona desprovista, si no lee la Biblia, está expuesta a ser destruida. Está expuesta a eso. ¿Por quién? Por los demonios, por el diablo, por las circunstancias, por sus propias malas decisiones. Está expuesta a ser destruida por la ceguera. Cuando una persona no conoce la palabra, no sabe cómo defenderse de los espíritus de oscuridad. ¿Cómo? ¿Cómo se defiende? Ponen cosas, dicen cosas, repiten cosas, pero eso no corre a ningún demonio. Una persona sin conocimiento de la palabra de Dios realmente está esclava, está expuesta a la destrucción. Una persona que no conoce la palabra de Dios o que no la lee, o ya la leí hace rato pero no la vuelvo a leer, no ha conocido al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es uno solo, pero mucha gente tiene muchos dioses y esos dioses pueden ser una persona diferente a Dios. Puede ser sus propias fuerzas. Yo puedo hacer esto, pero no necesito buscar hoy a Dios. Cuando me quede el tiempo hago. Tú estás respirando gracias a Dios. Tú puedes trabajar gracias a Dios. Tú puedes estudiar gracias a Dios. Tienes otra oportunidad de vida hoy, mañana, gracias a Dios. Te despierta gracias a Dios. Entonces, ¿cómo pretender hacer a un lado a Dios? Y es por Él que tú te mueves y respiras. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, mucha gente tiene esos dioses, sus bienes materiales, sus cosas. Empiezo a tener algo, entonces ese se me volvió Dios. Qué doloroso, ¿no? Debe dolerle al Señor. Que después de empezar a bendecir a alguien, esa persona se aleje de Él, porque se embolató con la bendición, en lugar de embolatarse con aquel que se la da. Gloria a Dios. No es una religión, mucha gente cree que es una religión la que me salva y yo voy a ser así hasta que me muera. Pues se perderá porque no es una religión la que salva, solamente salva el Señor Jesús. Y todos debemos conocer la verdad. Al no conocer la palabra de Dios, no se conoce el verdadero camino. Dice la Biblia en Proverbios 20:27. ¿Qué dice la Biblia? A ver, leámoslo juntos. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Todo ser humano fuimos creados con espíritu, pero el espíritu de cada persona, allá es donde Dios habla, allá es donde Dios revela todo al corazón. Pero si la persona no ha recibido a Cristo, está apagada, y si no lee la palabra, pues más apagada todavía. Dios nos llama a leer la palabra, porque quien no tiene esa lámpara encendida, que es su propio espíritu, unido al Espíritu Santo, está apagado y no puede discernir ni ser guiado por Dios. Entonces, qué bueno que entendamos esto y más bien evitemos los que estamos aquí alejarnos de la palabra. ¿Qué produce? Otro punto. ¿Qué produce la Biblia? Entonces, si todo eso se produce en el que no la lee, es decir, desprotegido, esclavo, ciego, puertas abiertas para la destrucción, puertas abiertas para que el enemigo trabaje como quiera. Ahora viene otro punto. ¿Qué produce la Biblia en el que lee
en el que la lee y en el que la medita. ¿Qué produce la palabra de Dios cuando alguien sí se dispone a leerla y a meditarla? Vamos a ver un video y continúo con el compartir. Espero que tú estés bien atento y lo recibas en tu corazón. Lo puedes recibir. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad. Solo querían ver cómo interactuamos con las Escrituras. Sí. Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez a la semana, podría ser el culto de los domingos cuando el pastor dice, abre tu Biblia, y escuchamos el mensaje una vez a la semana, mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicarlo mejor. 2 veces por semana. Efecto casi insignificante. Ahora leemos 3 veces a la semana que había una señal diferente en el mapa, como un latido del corazón. Algo sucedió, incluso aunque fuera un latido, pero el descubrimiento profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera 1 o 2, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia 4 veces por semana. El problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia 4 veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe, aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos alegramos de ver cómo la palabra de Dios está viva. Es la muestra de la acción de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce efectos extraordinarios. Y alguien que no la lea puede ver al otro como un loco. Mire ese tan pegado allá al Señor. Te pido con humildad lo siguiente. Nunca critiques a alguien que persevera en Dios, porque lo hace desde su corazón y está alcanzando lo más importante que una persona debería buscar mientras vive: su presencia y su palabra haciéndose vida en su propia vida. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces, la mente va siendo renovada. Solamente una vez, solo venir a la iglesia y volverse uno religioso, solo medio escucho, no pasa nada. 2 veces, tampoco. 3, algo sucedió ahí. 4 veces, empezó ya algo nuevo. Algo empezó a pasar, se empezó a dar una disciplina. Dios empieza a incorporar una disciplina en el corazón de la persona, porque ya fueron 4 días, al 5.º día ya te está haciendo falta y Dios te empieza a enchufar. El mismo Espíritu Santo, por cuanto la palabra es vida y espíritu, Él mismo va dando ese anhelo, esa hambre. Entonces no se deja la palabra para un lado. Ahora te hago una pregunta. Es necesario mirar cuánto tiempo tú lidias la palabra y cuánto tiempo tú estás lidiando el celular. Eso te ayuda a ver en qué nivel estás a nivel espiritual y en relación con la palabra de Dios. La mente va siendo renovada cuando se lee la palabra de verdad de corazón, no solo leyéndola. Al leerla se medita la palabra.
porque solo leerla es correr. Leerla y detenerse, meditarla, es donde produce efecto y produce y se levanta la fe. Entonces, la palabra de Dios va transformando a la persona. ¿Por qué? Porque es la espada de doble filo. Vamos a avanzar. También la palabra levanta la fe. Romanos 10:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es ¿qué? Por el oír, y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. Cuando una persona oye la palabra, la lee, la medita, le pregunta a Dios, la fe de verdad se empieza a levantar. La fe, dice la Biblia, que vence al mundo. ¿Qué pasa cuando una persona lee y medita la palabra también? Recibe medicina para todo su ser, para todo su ser. Porque como la palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, entra a los pensamientos que están en el alma y disciernen todo lo que estoy pensando, diciendo, y entra a lo más profundo de mi corazón, la palabra traspasa las 3 partes de tu ser. ¿Te amas? ¿Tú te amas? Toma la palabra todos los días y vas a ver la transformación interna y en todas las áreas que empiezas a tener de verdad. Nunca le pongas excusas a Dios. Un día te vas a ir de aquí. ¿Y ese día qué le vas a decir a Dios? ¿Estoy trabajando? ¿No tengo tiempo? Sí, un día se va a acabar el tiempo. Es hora de aprovechar el cada día para crecer en el Señor. Y que el día que tú y yo nos vayamos, estemos preparados. Tengamos realmente la palabra en nuestro corazón. Proverbios 4:20-22 dice la Biblia, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y son medicina a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. Escúchame, el ejercicio es bueno para el cuerpo, pero la oración y la búsqueda de la presencia de Dios es bueno para todo. ¿Te sale la lógica? Te sale la lógica. Pero eso lo dice Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué produce la Biblia en la que lee y medita la palabra de Dios? ¿Qué produce la Biblia? Sabiduría y prudencia. El Salmo 119 nos lo muestra, hace a la persona sabia. Leamos 119, versículo 98 al 101. ¿Qué dice la Biblia? A ver, leámoslo juntos, entendiendo lo que es la palabra. Tus mandatos me hacen más sabio. A ver, que se escuche la voz. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente, así es que tengo mejor percepción que mis maestros. Porque siempre pienso en tus leyes, o sea, en tu palabra. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandatos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a la palabra de Dios. No importa la edad, un joven puede ser más sabio que cualquier persona de 100 años. ¿Y qué? Si se dispone a conocer la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Perdón. ¿Qué más hace la palabra cuando tú la lees y la meditas? Vas recibiendo una confianza profunda en Dios, porque esa fe se está levantando. Ya no temes, dice el Señor, a malas noticias, porque tu corazón está confiado. ¿En qué? En lo que Él ya te metió en el corazón. Lo que Él dice es verdad. Amén. Están subiendo los impuestos. Ay, se están subiendo las cosas. Siempre di como cristiano, Dios es Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no tiene esa concepción está quejándose todo el tiempo y diciendo, no hay, no va a alcanzar, no se puede. Pero el Hijo de Dios que ya recibe la palabra en su corazón va a empezar a hablar, aunque no vea lo que Dios dice, que Él es el Dios proveedor. ¿Cuántos alabamos a Dios? Cuando se lee la Biblia, bueno, alabamos al Señor con nuestro corazón. Cuando se lee la Biblia y se medita de continuo, no una vez cada 8 días, sino todos los días, que debe ser lo que Dios quiere, desarrollamos resistencia al enemigo. No tememos al diablo. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está en tu corazón que el que anda en el mundo. Dios te va capacitando, levanta la fe, te da sabiduría y te da la espada del Espíritu Santo, que es su palabra. Jesús resistió siempre al diablo con la palabra de Dios y siempre le dijo, escrito está,
escrito está. Así debemos nosotros también decirlo. Escrito está. A las circunstancias, escrito está. A las situaciones, escrito está. No es todo lo que diga Juliano, como dijo la medicina, como dijo el diagnóstico, como dijo el médico, es la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y al que cree en Él, esa palabra, por cuanto la cree, Dios lo honrará. El que medita en la palabra a diario desarrolla disciplina y deleite en la presencia de Dios. Entonces, oye, ¿por qué esa persona no quiere ir a tal parte? No, porque es que ella está deleitando, ella o él se está deleitando. ¿En qué? Allá, con el Señor. Salmo 1, versículo 2 y 3, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Qué hay en la ley de Dios? ¿Qué hay en la palabra? Delicia. Es como miel cuando se va entendiendo. ¿Te parece que alguien te enchufara algo para entenderla? Es sobrenatural. ¿De dónde viene esa revelación? Ahí está Dios contigo. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita ¿cuándo? ¿Cada 8 días? Digámoslo, de día y de noche. Eso quiere decir que cuántas veces en la semana debemos leer la palabra de Dios. Todos los días, de día y de noche, al levantarnos y al acostarnos. Nos levantamos y nos enchufamos y nos acostamos enchufados también. Fortalecidos, con carga espiritual, aún al dormir. A ver si algún demonio se le acerca a usted cuando usted se recarga antes de acostarse. Amén. Entonces dicen amén. Dice la Biblia, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. ¿Por qué la vida de esa persona es tan diferente? Para bien. Por eso. Porque es como un árbol que está plantado allá en las corrientes de ¿quién? De la palabra de Dios, está pegado a Dios. Y por eso lo que hace, Dios quiere prosperarlo. Dios quiere honrar a esa persona que también lo oye y lo busca. Amén. Y por último, ¿qué más sucede cuando la persona lee y medita la palabra? Diga conmigo, recibe vida. Recibe vida y es vida en abundancia. Es decir, se le está abriendo el entendimiento a un nivel tan grande que está conociendo a Jesús realmente. Porque no solamente lee, sino que tiene relación con Dios. En la medida que va leyendo, va hablando con Dios. Hay oración y hay meditación. Oración y meditación. Ante todo esto, te digo algo. ¿A quién prefieres oír? La pregunta es para tu corazón. ¿A quién prefieres oír? ¿Al mundo? ¿A lo que digan las noticias? ¿O a lo que dice Dios? Los periodistas dicen de todo. ¿A quién creemos más? ¿Al periodista? ¿Al médico? ¿O a la palabra de Dios? La palabra de Dios. Entonces, el Señor le dice a Pedro, ¿usted también se quiere ir? Y Jesús, ¿qué le contesta a Pedro? ¿Pero a dónde iría yo? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vas tú? ¿A qué otro lugar más seguro vas tú? Que a la presencia de Dios y estudiar su palabra y encontrarse con Él todos los días y a ser fortalecido y a recibir nuevas fuerzas. Amén. Dios te llama a ti y a mí a buscar la palabra, a oír la palabra y a poner en práctica su palabra. Si así lo hacemos, te estás amando a ti mismo, estás cuidando tu vida eterna, porque estás viviendo desde aquí esa vida. Amén. Por último, si tú meditas la palabra, realmente conoces a Jesús. Apocalipsis 19, 12 al 13. Te pido que te ponga de pie y vamos a leer esta palabra en pie. Apocalipsis 19, versículo 12 y versículo 13. Todos leamos la palabra. Conecte todo lo que ha escuchado y mire este versículo. Estos dos versículos. ¿Qué dice la Biblia? En voz alta. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era ¿qué? ¿Quién es la palabra de Dios?
busquemos la palabra todos los días. ¿Quieres conocerlo? De verdad, relaciónate con Él y su palabra.